Hare Krishna, devotas, mis reverencias a todas. Jai Shri Prabhupada. Bueno, muchas gracias por participar hoy de nuestro resumen mensual de nuestro grupo de estudio. Para abril, desde Hare Krishna Mar del Plata, la propuesta de estudio ha sido la trascendencia. Así que va a ser un poquito lo que vamos a repasar el día de hoy. Yo voy a hablar un poquito, como para ponerle un contexto a lo que estuvimos viendo. Y después, como siempre, están ustedes invitadas a abrir sus micrófonos y también dar sus realizaciones y sus comentarios y opiniones sobre el tema, ¿sí? Así que, bueno, ya llevamos casi un mes estudiando la trascendencia en el grupo. Ya habrán visto que hay mucho material, muchas citas, videos, imágenes y demás. Básicamente, cuando hablamos de trascendencia, bueno, a mí siempre me gusta arrancar por definiciones. Y la palabra trascendencia en castellano nos viene del latín y es una palabra que significa más allá, ¿sí? Lo trascendente o lo trascendental, la trascendencia, es algo que está más allá. ¿Y más allá de qué? Bueno, más allá básicamente de las condiciones materiales que nosotros experimentamos con los sentidos y la inteligencia. Todo lo que está más allá de la inteligencia, todo lo que está más allá de la percepción de los sentidos, nosotros lo entendemos como trascendente o la trascendencia. Sinónimos pueden ser, por ejemplo, superar, sobrepasar, ¿sí? Básicamente lo trascendente, de acuerdo a una definición básica de diccionario, es algo que excede lo perceptible y lo inteligible, ¿sí? Lo perceptible significa que es algo que está más allá de los sentidos. Inteligible significa que es algo que está más allá de nuestra razón, ¿sí? Más allá del análisis intelectual. Eso es trascendencia. Y en el contexto védico, de acuerdo con nuestras escrituras, tal como se ve en el Bhagavad Gita y en otras obras de la literatura del Bhakti, la definición es básicamente la misma, ¿sí? La trascendencia es algo que está más allá del mundo material, más allá de los confines del mundo material. En filosofía hay un opuesto a la trascendencia, que es la inmanencia. No sé si han escuchado la palabra inmanencia. Básicamente, inmanencia es, como dije, es lo opuesto a trascendencia y es entender que el ser y el cuerpo o que el espíritu y la materia son lo mismo, ¿sí? Inmanencia es la idea de que espíritu y cuerpo o que ser y materia están unidos, son la misma sustancia. Trascendencia es otra idea, es otra percepción, es otro abordaje, es distinto, diametralmente distinto, ¿no? Donde la sustancia trascendental y la sustancia material son distintas, son diferentes. En la inmanencia son la misma cosa. En la filosofía de Occidente, esto se trata ya desde la antigüedad. El quizás mayor exponente de lo trascendente en la filosofía griega antigua fue Platón. Platón, con toda su idea del mundo de las ideas y el mundo de lo tangible, básicamente el mundo espiritual y el mundo material, él establecía una idea de trascendencia. La vida material o esta experiencia humana que estamos transitando no es lo único que vamos a transitar, ¿sí? Hay muchas personas que creen que todo se termina con la muerte material, ¿no? Hay personas que creen que todo se termina cuando se termina esta experiencia humana. Bueno, Platón ya desde la filosofía antigua griega planteaba otra cosa, que no había un fin cuando se terminaba la experiencia humana o cuando se acababa esta vida o cuando sucedía la muerte física, sino que había una trascendencia. Nosotros éramos algo distinto a la materia y el alma, el espíritu, lo que nosotros somos, iba a transmigrar a otra experiencia después de la muerte física. Eso que es básicamente un resumen del segundo capítulo del Bhagavad Gita, en realidad también lo decía Platón, ¿sí? O sea que era una idea, digamos, general en la antigüedad, no solamente en el subcontinente de la India, sino también en todo el mundo mediterráneo. Esta idea de que había una separación o una diferencia entre espíritu y cuerpo. Y trascendencia significaba justamente eso. Iba a haber una muerte física del cuerpo material, pero eso no determinaba el fin del alma o del espíritu. Iba a haber una reencarnación o una transmigración a otra experiencia. Nosotros en la cultura védica entendemos que esa otra experiencia puede ser humana, puede ser animal, puede ser celestial, puede ser demoníaca.
Algunas tradiciones entienden que solamente los seres humanos reencarnan en seres humanos y que los animales solo reencarnan en animales, pero en la cultura del Bhakti el entendimiento es más amplio, ¿sí? Las almas pueden ocupar cualquier envase, cualquiera de los 8.400.000 cuerpos que existen en la creación. Y después también hablando de la filosofía occidental, hay que hacer una aclaración porque Kant, el filósofo alemán Kant, él también habla de trascendencia, pero su entendimiento de trascendencia no tiene absolutamente nada que ver con la trascendencia de acuerdo a cómo se aborda en los textos védicos. Entonces van a leer a Kant, van a ver que él habla de trascendencia, pero no es el mismo entendimiento que tenemos nosotros, ¿sí? Nosotros, insisto, para nosotros, en la cultura del Bhakti, en la filosofía del yoga, la trascendencia es algo que está más allá de los límites materiales. Todo lo que está más allá de la materia, eso es trascendente. Kant tenía otra idea, él tenía una idea distinta, pero usaba la misma palabra, le daba otro significado. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos ahí una definición general de trascendencia? Básicamente es lo que está más allá de la materia. Existe la substancia de la materia y hay otra substancia, y esa otra substancia es la substancia trascendente, la trascendencia. Si lo analizamos desde el Bhagavad Gita, que es como nuestro texto de cabecera para el Bhakti Yoga, hay en el Bhagavad Gita una línea temática respecto a la trascendencia. Aunque la trascendencia por ahí no es uno de los temas principales del Bhagavad Gita, sin embargo, Krishna y Arjuna hablan del concepto de trascendencia en varios momentos de su conversación a lo largo del Bhagavad Gita. Por ejemplo, ni bien arranca el Bhagavad Gita, en el capítulo número 2, en el texto 54, uno de los primeros planteos que hace Arjuna en el Bhagavad Gita es justamente querer saber acerca de la trascendencia. Ese es el capítulo número 2, o sea, está muy al inicio de la conversación. Y una de las primeras preguntas que hace Arjuna cuando empieza a charlar con Krishna es la famosa pregunta de cómo es el trascendentalista, cómo habla, cómo camina, ¿sí? Habrán escuchado este verso, es un verso famoso del Bhagavad Gita. En nuestras clases presenciales, Jagan Nivas Prabhu, que fue el primer orador del mes de abril, él habló sobre este verso. Entonces, si quieren conocer el verso y quieren escuchar la clase en su totalidad, vayan al perfil de Facebook o al canal de YouTube de Hare Krishna Mar del Plata y van a encontrar la primera charla del mes, ¿sí? Y esa charla habla sobre este verso 254. Entonces ahí ni bien arranca la obra, cuando Arjuna empieza a hacer preguntas, empieza a consultarle cosas a Krishna, él ya arranca queriendo saber sobre la trascendencia. Y le pregunta a Dios cómo es un trascendentalista, cómo actúa, cómo habla, cómo se comporta, cómo camina, etcétera, etcétera. Después, un capítulo más adelante, en el capítulo número 3, específicamente en el 3.15 del Bhagavad Gita, aparece la noción de que la trascendencia se alcanza a través de un mecanismo llamado yagya. Yagya, que nosotros traducimos como sacrificio o ofrenda, básicamente tiene que ver con esta tecnología espiritual que utilizamos nosotros en el Bhakti Yoga, que es ofrecerle cosas a Dios, ¿sí? Nosotros tenemos como práctica diaria ofrecer los alimentos a Dios para poder tomar prasada. Pero en realidad podemos ofrecerle toda la materia a Dios, todos los elementos materiales a Dios, ¿no? Ofrecemos saumerios, ofrecemos mechitas, ofrecemos flores, pero también podemos ofrecer nuestro estudio, el fruto de nuestro trabajo, podemos ofrecer nuestra familia, podemos ofrecer absolutamente todo lo que engloba nuestra experiencia humana a Dios. No solo podemos, sino que la enseñanza del Bhagavad Gita es que debemos, ¿sí? Es una práctica esencial del Bhakti Yoga, hacer yoga, conexión con Dios, a través de nuestra realidad, ¿sí? Entonces nosotros comemos, antes de comer ofrecemos los alimentos. Me voy a poner en pareja, me voy a casar con una persona, entonces yo santifico ese matrimonio, ¿sí? En un ritual. Voy a tener un hijo, entonces cuando el hijo aparece, yo le ofrezco ese hijo al Señor, ¿sí? Se lo entrego, se lo doy, ¿sí? Y eso se llama yagya, ofrenda. También se usa la palabra sacrificio, que dicho sea de paso también viene del latín, igual que trascendencia. Sacrificio es una palabra que son dos palabras unidas, sacro oficio, que básicamente se traduce como trabajo o actividad sagrada.
Cualquier actividad sagrada, cualquier actividad que yo pongo en yoga, en contacto con Dios, se transforma en un yagya. Y en el Bhagavad Gita, Krishna recomienda que toda nuestra vida material sea un yagya. Que todo lo que nosotros tengamos o vayamos a poseer, no lo disfrutemos egoístamente, sino que se lo compartamos a Él. Y en compartir con Dios, espiritualizamos la materia. Y de esto se habla en el Bhagavad Gita. Y esta es una de las tecnologías para alcanzar la trascendencia. Queremos volvernos trascendentes, queremos sumergirnos en una atmósfera divina. Entonces tenemos que hacer que nuestro mundo doméstico, nuestro mundo cotidiano, se vuelva de la substancia trascendente. Sabemos que per se no es trascendente, ¿no? La comida no es trascendente, las flores no son trascendentes, el saumerio no es trascendente, la pareja no es... Per se, desde el vamos, las cosas materiales son materiales, pero nosotros podemos transmutarlas, podemos transformarlas en el acto o en el ejercicio de la ofrenda. Y eso es lo que se enseña en el tercer capítulo del Bhagavad Gita. El ser humano tiene la obligación de dar, ¿sí? Eso nos posiciona en un lugar humano, el poder dar. Tenemos la posibilidad de nosotros voluntariamente entregar. Y eso nos eleva la conciencia, nos ubica en la trascendencia. Después en el capítulo número 4, todo el capítulo número 4 básicamente habla sobre la trascendencia. De hecho, ese capítulo se llama el conocimiento trascendental. Y hay dos nociones interesantes que aparecen en ese capítulo. Primero, que otra herramienta para alcanzar la trascendencia es el conocimiento, ¿sí? Nosotros podemos alcanzar estados superiores de conciencia a través de la incorporación de un conocimiento superior. ¿Qué significa esto? Significa que si yo estoy maltratando mi inteligencia con conocimientos inferiores, entonces nunca voy a poder elevarme. Ahora, si yo empiezo a incorporar en mi conocimiento, en mi psiquis, en mis emociones y en mi inteligencia, cosas superadoras, ¿no? Música en la bondad, alimentos en la bondad, filosofía en la bondad, actividades en la bondad, literatura en la bondad, cine en la bondad, entonces mi inteligencia o mi conciencia empieza a crecer y gradualmente elevarse. Pero ese ejercicio también puede ser a la inversa. Si yo, por ejemplo, consumo literatura de mala calidad, cine de mala calidad, música de mala calidad, comida de mala calidad, relacionamientos de mala calidad, entonces la conciencia degrada, cae, ¿sí? Entonces Krishna, uno de los puntos que hace en el cuarto capítulo, el famoso capítulo del conocimiento trascendental, es que nos nutramos de cosas que nos eleven la conciencia. Y el conocimiento trascendental es una excelente herramienta para justamente alcanzar la trascendencia a través de esto, de la filosofía, del diálogo, del debate, del conocimiento. Eso es uno de los puntos que aparece en el capítulo número 4. Y otro de los puntos que aparece en el capítulo número 4, sobre todo en el 4.23, en el texto 23 del capítulo número 4, que como dijimos antes, yagya o ofrenda es una tecnología. Acá aparece otra tecnología espiritual y es el desapego. Nunca voy a poder entrar en contacto con lo que está más allá si yo estoy atado a lo que está más acá, ¿sí? Nunca voy a poder trascender si todavía tengo ataduras o apegos a la materia. Tengo que lentamente desatarme o desligarme de las cosas mundanas para poder alcanzar ese lugar trascendente. Entonces el desapego aparece como una nueva tecnología, ¿sí? Yo tengo que empezar gradualmente, progresivamente, hacer algún tipo de ejercicio de desapego, que me desate de las cosas materiales para que yo pueda elevarme, flotar, ascender hacia las cosas trascendentales. Porque puedo entender intelectualmente lo que es la trascendencia, pero si en mis hábitos y en mi comportamiento no estoy practicando algún tipo de ejercicio de trascendencia, entonces solo queda en el intelecto, ¿sí? Solo queda en la mente.
Lo entiendo, pero no lo practico. Como no lo practico, no sucede. ¿Se entiende este punto? Esto es sumamente importante porque a veces tenemos la tendencia a racionalizar las cosas, pero no hacemos nada para cambiar las cosas. El punto en el Bhagavad Gita es primero conocimiento. Tengo que entender la situación. Y una vez que entendí la situación, tengo que hacer algo para que esa situación cambie. Entonces tengo que tener conocimiento y después practicar el desapego. Después también, siguiendo en el Bhagavad Gita, otra situación que nos va a favorecer la trascendencia, según el Bhagavad Gita, esto aparece ya en el capítulo número 5, sobre todo en el 5.20 del Bhagavad Gita, es el concepto de equilibrio, ¿sí? El famoso sama, como se expresa en el Bhagavad Gita. Si yo tengo una vida muy desequilibrada, muy desordenada, entonces la trascendencia va a ser más difícil. Porque necesito que haya cierto orden en mis hábitos, cierto orden en mi comportamiento. Esto en el mundo del yoga se conoce como sadhana, ¿sí? Tiene que haber una rutina, tiene que haber una disciplina. Si esa disciplina o esa rutina no sucede, entonces el ejercicio de la trascendencia va a ser más difícil. Necesito alcanzar cierto equilibrio material, psicológico, emocional, espiritual. Necesito ordenar mi vida de forma tal que estas actividades trascendentes puedan suceder, ¿sí? Que yo pueda ofrecer los alimentos, que yo pueda estudiar el conocimiento trascendental, que yo pueda tener mis prácticas de yoga. Porque si no logro acomodar mi vida para que esas situaciones ocurran, entonces mágicamente la trascendencia no va a llegar. No es algo espontáneo, no es mágico, es algo que se logra a través de un proceso. Entonces esto aparece en el capítulo número 5, 5.20 del Bhagavad Gita, la idea de equilibrio, ¿sí? Como un requisito para la trascendencia. Y después, por último, o por lo menos para hacer un resumen rápido, porque hay más información, por supuesto, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, en el 6.8 y en el 6.18, se explica que la trascendencia solo es alcanzable a través del yoga, ¿sí? El yoga es el medio o es el proceso por lo cual uno se vuelve trascendente. ¿Qué tipo de yoga? No estamos hablando específicamente del Hatha Yoga, estamos hablando de la conexión, ¿sí? A través de la conexión con estados superiores de conciencia es que yo finalmente conecto con la trascendencia. Entonces, un poco lo que hablábamos antes, no es algo que se va a dar espontáneamente, no es algo que se va a dar mágicamente, no es algo que se va a dar gratuitamente, es algo que se da después de un esfuerzo, se da después de un trabajo, de una actividad, de un compromiso, ¿sí? De una disciplina. La trascendencia se da de una forma ordenada, ¿sí? Que esto es muy interesante porque nosotros siempre tenemos conceptos muy místicos de la espiritualidad. Pero si uno estudia el Bhagavad Gita o si uno estudia otros textos, por ejemplo los Yoga Sutras de Patanjali, uno descubre que el yoga en realidad, este contacto con lo trascendente, es un esfuerzo ordenado. Es metódico, es sistémico, es funcional, es práctico, ¿sí? No hay misticismo, no hay magia, no hay autoiluminación. Todo se da a través de un trabajo. Hay un esfuerzo y como ese esfuerzo fue en determinada dirección, hay un resultado en esa dirección. Y esto es también lo que se plantea en el Bhagavad Gita, sobre todo en el capítulo número 6. Krishna le enseña a Arjuna que la trascendencia es posible, pero a través de un método, ¿sí? En este caso, Krishna dice a través del yoga, a través del contacto con lo supremo. También en el capítulo número 6, y esto es muy interesante, hay un verso muy interesante que es el 6.38 del Bhagavad Gita, donde Krishna dice algo contundente, y él dice que la confusión arruina la trascendencia. Si yo estoy confundido respecto a qué es verdaderamente la trascendencia o cuál es el yoga que yo tengo que practicar, entonces se me arruina no solo la vida material, se me arruina la vida espiritual también.
Y esto es algo muy análogo, recién mencionábamos a Patanjali, es muy análogo a Patanjali. Patanjali explica, cuando él habla sobre eh, los obstáculos o los impedimentos del yoga, Patanjali habla acerca de, menciona la ignorancia como obstáculo o impedimento principal. Y, y acá pasa lo mismo. Si yo desconozco qué es la trascendencia, entonces nunca voy a alcanzar la trascendencia porque no sé cuál es el objetivo. Y al no saber cuál es el objetivo, puedo empezar a hacer prácticas que no solamente me confundan, sino que me desvíen de la supuesta meta a donde yo quiero llegar. Entonces, Krishna dice en el Bhagavad Gita, si yo no entiendo bien el concepto de trascendencia en mi práctica, no solo puedo estar arruinando mi vida material, sino que también puedo anular mi vida espiritual. 6.38 del Bhagavad Gita, ¿sí? Un verso muy interesante, que nos lleva de vuelta al tema del conocimiento, al discernimiento, ¿no? A la importancia de poder filosofar o poder charlar sobre estos temas, porque si no aclaramos el panorama respecto a lo que realmente deseamos, entonces es muy difícil alcanzar el objetivo. Si yo estoy confundido o desconozco cuál es verdaderamente el sentido o el objetivo de la vida, entonces ¿cómo es que voy a progresar en la vida? ¿No? Es como si si no resolví el primer casillero, ¿cómo sigo avanzando en el juego? ¿No? Es básicamente eso. Si no arranqué desde el punto de inicio, bueno, ¿cómo voy a llegar al punto final? Y eso es lo que plantea Krishna en el Bhagavad Gita, sobre todo capítulo número 6. Y una cosita más, que con esto ya voy terminando y ya les dejo a ustedes, por si ustedes quieren hacer preguntas o quieren hacer algún aporte, es que es interesante que en el Bhagavad Gita y en la filosofía del Bhakti en general, esta idea de la trascendencia se plantea de una forma dual. O sea, hay dos abordajes a qué es lo trascendente. Existe lo trascendente como un lugar, lo que nosotros a veces mencionamos, ¿no? Como el mundo espiritual, Vaikunta, el reino de Dios. O sea, la trascendencia es un lugar, es un espacio, ¿sí? Es un hábitat, pero también existe la trascendencia como estado de conciencia. Y uno puede ser trascendente en su conciencia sin necesariamente estar en el lugar trascendente. Y esto lo vemos con las grandes almas o los grandes practicantes de yoga, donde ellos en su entendimiento, en su cosmovisión, ya son trascendentes, a pesar de que aún están en el plano físico, ¿no? Prabhupada, Srila Prabhupada es un excelente ejemplo, es una persona que es un devoto puro, tenía una visión completamente trascendente de la realidad, pero él estuvo 80 años en el plano de la materia. Pero durante esos 80 años, él se mantuvo siempre trascendente. Podemos hablar de Jesús, por ejemplo, ¿no? Otra figura trascendente, un gran yogi, que a pesar de sufrir torturas y humillaciones y ser muy complicada, muy difícil, sobre todo los últimos años de su vida, él siempre se mantuvo trascendente. Fíjense que Jesús clavado en la cruz, él pide a Dios que perdone a sus ofensores, ¿no? Fíjense lo trascendente que es una persona que ha sido humillada, torturada, vejada, está clavado en una cruz bajo el sol en Israel y en vez de estar gritando de dolor, llorando, está pidiendo que por favor Dios perdone a las personas que lo están ofendiendo. Si eso no es una conciencia trascendente, entonces, bueno, no sé exactamente qué es una conciencia trascendente. Entonces, en nuestra literatura, en nuestra filosofía, tenemos esta doble percepción de la trascendencia. Sí es un lugar, es Vaikunta, es el reino de Dios, es el mundo espiritual, es un espacio o un hábitat a donde podemos alcanzar y a donde tenemos prácticamente la obligación de volver. Pero también, mientras estemos en esta experiencia humana, mientras estemos transitando el mundo material, es posible alcanzar la trascendencia a través de un estado de conciencia, lo que Srila Prabhupada denominaba la atmósfera Vaikunta. Nosotros podemos crear espacios en el mundo material que asemejen al mundo espiritual, ¿sí? En asociación con los devotos, en nuestro comportamiento espiritual, en el canto del Maha Mantra Hare Krishna,
en compartir y tomar prasadam, en el estudio de las escrituras, en el ejercicio de las prácticas de nuestras técnicas espirituales, nosotros podemos alcanzar estados de conciencia, de trascendencia, incluso estando en el mundo material. No sé si ustedes han tenido experiencia de esto, yo sí he tenido experiencias de estar en el mundo espiritual, pero aún estando en el mundo material. Me ha pasado en kirtans, me ha pasado en reunión con devotos, me ha pasado cantando el Mahamantra Hare Krishna en mi casa con mi Japamala. Hay un segundo, hay un destello, hay un momento donde uno ya no está acá. Está acá, pero no está acá, ¿sí? Y ese es eso también es una forma de trascendencia. Así que bueno, es un poco el resumen. Todavía queda una semana de estudio, ¿sí? Nos queda la última semana del mes de abril y seguramente va a haber más publicaciones en el grupo y queda una charla presencial más todavía para Hare Krishna Mar del Plata. Así que bueno, va a haber seguramente más información sobre el tema de la trascendencia, pero bueno, como hoy es el último domingo del mes y es costumbre hacer el resumen en el último domingo, tuvimos esta charla el día de hoy. La trascendencia es algo que está más allá del mundo material, ¿sí? Que esto también a veces es difícil de entender para nosotros. Nosotros venimos de tradiciones y de situaciones culturales donde entendemos a veces que el bien, que lo bueno materialmente hablando, es espiritual. Pero en el Bhagavad Gita hay una diferenciación entre esto. El Bhagavad Gita nos enseña que está lo malo, está lo bueno y está lo trascendente. Lo bueno no necesariamente me ubica en la espiritualidad, ¿sí? Me ubica en lo mejor de la materia, pero no necesariamente me saca de la experiencia material. Esto es sumamente difícil para nosotros. De todas las cosas que he compartido en conciencia de Krishna a lo largo de mi vida, la cosa que más le cuesta a las personas entender es este concepto de la diferencia entre lo bueno y lo espiritual. Y lo entiendo perfectamente porque venimos de una tradición y una cultura donde lo bueno es intrínsecamente espiritual. Donde si yo hago el bien, automáticamente me gano el cielo. Pero en el Bhagavad Gita no es así. Si yo hago el bien, lo único que logro es una buena posición material. Si yo quiero ganarme el cielo, si yo quiero volver al reino de Dios, tengo que actuar espiritualmente. Tengo que hacer otra cosa. Es bueno ser bueno, pero ser bueno no es intrínsecamente espiritual, porque se puede ser bueno materialmente hablando. Y una persona buena materialmente hablando no está haciendo ningún ejercicio espiritual, simplemente está haciendo bueno materialmente hablando. Sé que es muy complejo porque venimos adoctrinados y chipeados de otra forma, pero en la medida que entendamos y estudiemos y charlemos la filosofía del Bhagavad Gita, se va a hacer más claro el tema de la trascendencia. La trascendencia es algo que está más allá de la dualidad de lo material. Está más allá de lo bueno, de lo malo, de lo lindo, de lo feo, de lo gordo, de lo flaco, del hombre, de la mujer. Trascendente es ir más allá de todas esas designaciones, ¿sí? Así que bueno, este ha sido un poco el resumen del mes. Espero que más o menos se haya entendido. Y bueno, si alguien tiene algo que decir o aportar, si hay preguntas o sugerencias, comentarios, este es el momento. ¿Estamos bien? Yo quería preguntarle algo. Sí. Sí. Sé que hay que hacer las 16 rondas. ¿Usted qué recomienda? ¿Hacerlas todas juntas? ¿Hacerlas por separado? Como para trascender en poder llegar a hacerlas. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, por favor. Muchas gracias, Madre Cori, por su pregunta. En realidad, 16 rondas es un requisito de iniciación. Usted canta 16 rondas para poder llegar a un estándar, para poder ingresar formalmente a lo que es nuestra institución, ISKCON.
Perdón, no se escucha bien, Arjuna. Ok, pero vamos a... Creo Cori, que... la voy a silenciar, madre Cori. Así no hay feedback. ¿Ahí se escucha mejor? Ok. Entonces lo que le quería explicar, madre Cori, que 16 rondas en realidad es un requisito de iniciación. Prabhupada lo estableció de esa forma. Si uno quiere ser un miembro activo de ISKCON, de la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, siguiendo la guía de Srila Prabhupada, antes de alcanzar su iniciación, tiene que llegar al estándar de poder todos los días meditar 16 vueltas de su rosario en el Maha Mantra Hare Krishna. Es una meditación de aproximadamente 2 horas y media diarias. Esto no significa que usted no pueda cantar menos de 16 rondas antes de la iniciación. De hecho, todos los devotos en algún momento cantaron menos de 16 rondas, ¿sí? Entonces yo personalmente cuando conocí a los devotos empecé cantando la enorme cantidad de una ronda por día. Y con ese gigantesco esfuerzo que hacía para con mi vida espiritual, de a poco fui avanzando. Entonces pasé de una ronda a 2 rondas, de 2 rondas a 4 rondas, de 4 rondas a 8 rondas, y creo que salté de 8 a 16 directamente. Entonces, como en un entrenamiento, uno no puede pasar de 0 a 100 porque uno se lastima. Si uno va al gimnasio y el primer día del gimnasio quiere hacer lo mismo que lo que hace una persona que hace 10 años que practica en el gimnasio, lo único que vas a lograr ese primer día es algún tipo de desgarro o dolor físico. Vos el primer día tienes que arrancar como una persona del primer día. A los 10 años vas a poder entrenar como una persona de 10 años en el gimnasio. Entonces, uno tiene que arrancar con el número que te resulte más cómodo en el momento actual en que uno está viviendo. A veces puede ser 1, 2, 3, 4, no importa cuál es el número. Uno arranca con ese número de rondas. Y después progresivamente, como en todo entrenamiento, uno va alcanzando objetivos superiores, ¿no? En el gimnasio pasa lo mismo. El primer día pude entrenar 10 minutos, a la semana estoy entrenando media hora, al mes estoy 1 hora y así voy, porque me voy superando a mí mismo. Voy llegando a lugares más elevados de mi práctica. Entonces en algún momento llegas a las 16 rondas, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, es posible también hacer una meditación subdividida a lo largo del día. Lo ideal, como cualquier práctica de yoga, es que haya un comienzo y un final de la práctica. Pero en la práctica de la meditación con mantras, uno tiene la posibilidad de subdividir su meditación a lo largo del día. Yo personalmente, por cómo está ordenada mi vida diaria actual, yo ya no medito durante 2 horas y media de corrido, ¿sí? Mi vida personal me lo impide por cuestiones de trabajo, familia, servicio. Lamentablemente, hoy por hoy no tengo 2 horas y media para estar en silencio, quieto, sentado, cantando el Maha Mantra Hare Krishna. Entonces yo lo que hago es subdividir esa meditación durante el día. Y canto, por lo general, trato de cantar en bloques de 4 rondas, ¿sí? Entonces eso es una meditación aproximada de 40 minutos, 45 minutos, ¿no? Y eso sí me lo puedo hacer durante el día. Tengo espacios de 40 minutos, de 1 hora, 45 minutos donde yo puedo quedarme quieto, tranquilo y meditar. Entonces hago eso durante el día, ¿no? Un poco a la mañana, un poco al mediodía, un poco a la tarde. Trato de no meditar a la noche. La noche no se recomienda para la meditación por cuestiones básicas de que uno está cansado. La mente ya está muy impregnada de cosas del día, de impresiones del día, ¿no? Entonces es difícil aquietar la mente a la noche porque uno no está en la vibra adecuada para la meditación. Lo ideal es a la mañana temprano. La mañana temprano es el mejor momento para la práctica del yoga. Pero a veces no podemos realizar toda la meditación a la mañana temprano. Entonces, bueno, mañana, mediodía, tarde, ¿sí? Entonces, en realidad, como dice Chaitanya Mahaprabhu en el Chaitanya Charitamrita, no hay reglas y regulaciones demasiadas estrictas para el canto del Maha Mantra Hare Krishna. Cada uno tiene que autoconocerse, entender cuál es su realidad y tratar de ajustar su realidad a la práctica espiritual que quiere emprender. Entonces, en este momento quizás no puedas cantar 16, quizás puedes cantar 4. Bueno, entonces arranca con 4 y progresivamente subí hasta las 16. Ahora, en este momento, quizás no puedes meditar 2 horas y media de corrido. Bueno, entonces medita 40 minutos
y después progresivamente intentar alcanzar la meditación plena de 2 horas y media durante el día. ¿Se entiende, Cori? O sea, tenemos que ser como inteligentes y prácticos en nuestra vida espiritual. Hacer las cosas, no dejar de hacer, tenemos que hacer, ¿sí? El objetivo es hacer, pero hacerlo de un modo en que lo podamos lograr y lo podamos sostener. Lo importante de la meditación no es que hoy cantes 16, mañana cantes 1, traspasado cantes 8, después cantes 20, después cantes 3. La idea es que haya, como dijimos hoy, un equilibrio, ¿sí? Que vos te determines, ok, yo voy a cantar 4, y entonces 4, 4, 4, 4, un mes, 2 meses, y cuando alcanzaste ese equilibrio, decís, ok, ahora sí puedo pasar a otro nivel, vamos a cantar 6 ahora. Y otra vez lo mismo, 6, 6, 6, un mes, 2 meses, y así uno se va como fortaleciendo espiritualmente. ¿Está bien, Cori? Así que 16 rondas en realidad es un requisito de iniciación. El día que usted quiera tomar los votos de iniciación, entonces dentro de los requisitos para que su maestro espiritual la acepte formalmente, usted va a tener que llegar al estándar de 16, ¿sí? Pero antes de la iniciación usted puede ir experimentando con la cantidad de rondas que le resulta más cómodo en el momento determinado de su vida. El punto es que nunca deje de cantar. ¿Está bien? Muchas gracias. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, devotas, ¿hay alguna otra pregunta o consulta? ¿Algún otro aporte? ¿Estamos bien? Arjuna, Saka, Rukmini. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchas gracias por su clase. Me encanta el tema de la trascendencia. Anoté varias cosas que las tenía en cuenta, pero bueno, entonces un poco la idea es que Jnana sin yaya, o sea, conocimiento sin ofrenda o sacrificio, no nos va a llevar a esa dirección de, en principio, el estado de conciencia trascendente para en un futuro poder acceder realmente al espacio, al hábitat espiritual. No, y me encanta este tema de la trascendencia que incluso tiene que ver con las gunas o las modalidades de la naturaleza material. Y realmente a mí es uno de los temas, como usted bien decía, que me costó mucho entender al principio, porque realmente yo cuando inicié Hatha Yoga practicaba porque quería instalarme en el plano de la bondad. Bueno, igual todavía no lo logré, pero realmente me parecía, incluso cuando leí la Bhagavad Gita, no entendía esto, cómo realmente el plano de la bondad para mí era todo y era el lugar a alcanzar. Y sí, después con esta información de la Bhagavad Gita y bueno, todos los demás textos, una va comprendiendo que realmente para alcanzar un plano trascendente en el interior de cada uno, hace falta vincularse con Dios a través de eso, de la ofrenda, de los sacrificios, de las austeridades, de la sadhana, para lograr esos pequeños momentos que usted dice de poder saborear un poquito la cercanía de Krishna. Así que bueno, me gustó eso porque realmente es como usted dijo, es muy difícil entender que hay algo más allá de lo bueno, digamos, de ser una buena persona, de regar las plantas, de, no sé, cortar el pasto, de hacer todo lo que... Pero bueno, sí hay algo más y eso es lo trascendente, lo que trasciende la materia. Así que buenísimo que lo haya mencionado porque tal cual, a mí es algo de lo que más me ha costado comprender. Así que bueno. Muchas gracias. Gracias, Santa. Gracias por su comentario. Sí, es eso. Con respecto a lo primero que usted decía, Prabhupada siempre nos explicó que tiene que haber un matrimonio, una conjunción entre filosofía y religión, ¿no? Tiene que haber una combinación entre la parte analítica, racional, intelectual del conocimiento y la práctica, ¿sí? El servicio devocional práctico.
Prabhupada decía que si solo hay conocimiento, nos volvemos especuladores y nos volvemos áridos, o sea, duros de corazón. Una persona que solo ejerce el conocimiento, por lo general, es una persona que es poco empática, porque objetiviza todo, y al objetivizar todo anula las cuestiones emocionales, sentimentales, psicológicas, ¿no? Ese es el problema de solo tener conocimiento. Y lo vemos en el mundo filosófico, en el mundo científico, ¿no? Son personas con mucha intelectualidad, pero por lo general son personas que no conectan con el lado humano. Y por otro lado, el problema con solo religión es que hay solo emocionalidad. Todo es un sentir y nada está siendo racionalizado. Y Prabhupada también decía que eso era un peligro, ¿no? Y Prabhupada decía que eso podía derivar en sentimentalismo o en fanatismo. Y eso también lo vemos, ¿no? Conocemos que hay religiones cuyos algunos de sus miembros son altamente fanáticos. Son personas que no están analizando racionalmente los textos que leen, sino que se dejan llevar por dogmas y provocan desastres, ¿no? Fanáticos. Entonces, Prabhupada siempre nos recomendaba que tenía que haber una unión, tenía que haber una conjunción entre filosofía y religión, un equilibrio entre filosofía y religión. Está el mundo objetivo, racional, que es el conocimiento, y después está el mundo subjetivo de las emociones espirituales. Y la tenemos que equilibrar, y eso es súper importante. Y la trascendencia no se logra solo a través del conocimiento. ¿Por qué? Porque dijimos que lo trascendente estaba más allá de la inteligencia incluso, ¿no? Entonces, si está más allá de la inteligencia, solo con la inteligencia no lo voy a poder comprender cabalmente. Necesito de otras herramientas para poder alcanzarlo. Eso por un lado. Y después, bueno, lo que usted decía, que sí, insisto, que es muy difícil para nosotros, que es entender la diferencia entre bueno, malo y espiritual. Porque venimos de otro mundo, nosotros venimos con otra educación, por así decirlo. Sattva es bueno, y de hecho la recomendación de Krishna en el Bhagavad Gita, Krishna todo el tiempo le está diciendo a Arjuna que se ubique en Sattva Guna, ¿no? Todo el tiempo está diciendo, ubicate en el plano de la bondad. Pero también le está diciendo todo el tiempo que él tiene que usar la bondad como un trampolín. La bondad no es un lugar donde tenemos que quedarnos, sino que es un lugar donde tenemos que llegar para dar el salto final. Y muchas personas llegan a la bondad y se quedan en la bondad. Y eso es un obstáculo en el yoga último o en el yoga final. Y es como usted dice, ¿no? Es difícil porque si yo tengo buena salud, tengo una buena familia, tengo un buen trabajo, me voy de vacaciones, mi casa es linda, mi auto es lindo, mis hijos son buenos, ¿qué más hay después de eso? Ya está, no hay nada más. Y ese entendimiento en realidad termina siendo un impedimento para alcanzar mi máximo potencial. Me estanqué, es como que me quedé en lo bueno. Y la vas a pasar bien en esta vida, seguramente la vas a pasar bien en la vida próxima, pero no vas a alcanzar el objetivo de la vida, que es volver con Dios. Patanjali habla, ¿no?, de las distracciones del yoga, ¿no? En su Yoga Sutras él dice que hay que tener mucho cuidado porque el yoga nos da cosas que en última instancia nos parecen tan increíbles que nos terminan distrayendo del objetivo final, que es Samadhi. Patanjali lo advierte en el Yoga Sutra. Tengan cuidado con las distracciones del yoga. Lo menciona en el tercer capítulo, al final del tercer capítulo. Él dice, el yoga les va a dar cosas tan increíbles, van a tener sensaciones y vivencias tan increíbles que van a creer que ya la hicieron, que alcanzaron la meta. Pero la meta es otra cosa, dice Patanjali. La meta está más allá de esas buenas sensaciones. Y eso es difícil, porque ¿a quién no le gusta pasarla bien? A todo el mundo le gusta pasarla bien. Entonces, cuando uno la está pasando bien, ¿qué es lo que piensa? Listo, lo hice, lo logré. Tengo la casa que siempre quería, tengo el auto que siempre quería, encontré la pareja que siempre quería, tengo todo lo que están pasando, mi serie favorita en Netflix, salió la nueva temporada, ¿qué más quiero? Ya está, ya la hice. La perfección del yoga ahora es quedarme en mi casa con todos los bienes que acumulé, disfrutando. Y resulta que para el yoga no, es otra cosa. El yoga nos invita a otra realidad.
Y eso solo se da entendiendo que hay algo más allá de la bondad. La bondad es buena, la usamos como herramienta, pero no entendemos la bondad como un fin, es como un medio. Las buenas acciones son buenas, hay que cruzar a los cieguitos la calle, hay que devolver la billetera que encontramos en la vereda, hay que hacer todas las cosas buenas, porque lo bueno es bueno, ¿sí? Pero hacer cosas buenas tiene que ser un medio para alcanzar la trascendencia, no solo para disfrutar de los buenos resultados de hacer cosas buenas. Es como usted dice, madre, es tal cual como usted dice. Gracias.